Bienvenidos, es un placer que nos acompañen en esta actividad tan importante que tratamos de hacer todos los años. Y la consigna que tenemos es hacerla todos los años en distintas fechas. Como sabrán, nosotros en el primer año de legislatura presentamos un proyecto de ley para declarar el Día Nacional de Concientización del Trastorno del Espectro Autista el 2 de abril, que fuera nacional porque existe a nivel internacional, pero bueno, queríamos vincular más a nuestro país y por ello hicimos el proyecto para que ese día fuera también conmemorado a nivel nacional. Eso implicaba, bueno, mayor difusión, que todos los años vemos, alguna actividad a nivel ministerial, también, por supuesto, desde todas las fundaciones que agradecemos enormemente el trabajo que realizan y lo valoramos, porque logran difundir todo lo que vienen haciendo por esta realidad, que bueno, realmente necesita la concientización y la empatía de todos. Nosotros este año lo hacemos recién ahora, en abril, justamente para salirnos del día, porque más allá de la importancia de declararlo nacional, es importante estos temas visibilizarlo todo el año, todo el tiempo. Por eso nos salimos siempre de la fecha y tratamos de hacerlo en distintos momentos, y este año vamos a volver a realizar otro conversatorio más adelante con otras novedades que nos han llegado, que no alcanzó para hoy llegar a tiempo con esa presentación, así que bueno, vamos capaz que en breve, cuando Andrés tenga disponibilidad, hacer un nuevo encuentro con más información, que es lo que siempre queremos lograr, difundir lo mejor posible y bueno, para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo, los avances, y un poco en ese sentido va el evento de hoy. Tengo el agrado que nos acompañe mi ministra, Irene Moreira. Yo le pedí especialmente a Irene que viniera, tiene que tomarse un avión en unas horas, pero ella igual está acá, y eso habla de cómo se maneja Irene en la vida. Es una mujer con una empatía tremenda, que realmente siempre ha estado en todos los temas que importan, desde que era edil, y bueno, ahora también desde donde puede. Ella siempre está colaborando con nosotros y con todas las iniciativas y muchos más temas que a veces nos acerca, que vale la pena poder traer esta casa, ¿no? La casa de todos, para que sean escuchados. Así que bueno, Irene, bienvenida, nuestra ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. También nos acompaña el doctor Andrés Pérez. Él es odontólogo, además de ser nuestro asesor, y a quien siempre molestamos y le golpeamos la puerta para saber más de estos temas. Él es responsable del programa de salud bucal del Ministerio de Salud Pública y también secretario de Fundatea. De allí, bueno, toda la vinculación que tenemos en esta área con Andrés desde el principio, así que bueno, también nos va a estar acompañando. También esta vez sumamos a la doctora Ingrid Olsen, que es un gusto recibirla. Ella es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria, diploma en Autismo e Intervenciones Terapéuticas, maestranda en Ciencias Cognitivas, responsable de la ejecución del proyecto Sofía Machine Learning, del cual nos vino hoy a enseñar un poco más, a que lo conozcamos, y bueno, realmente es una hermosa oportunidad para que eso se lleve adelante, así que bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Ingrid Olsen. Adelante y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, por darme esta oportunidad, poder difundir nuestro proyecto y bueno, de seguir difundiendo el tema del autismo. Yo tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. Capaz que les pido ayuda porque no me acuerdo dónde estaba que se presente. No encuentro el de presentación, perdón. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, este es nuestro proyecto Sofía, que le tenemos mucho cariño y venimos trabajando en ello hace unos años. Un poquito para recordar esto, ya que estamos hablando del autismo, muchos lo sabrán, pero bueno, me gustaría tenerlo en cuenta. El tema del autismo, los pilares, son dos pilares más grandes, el tema de la comunicación y la interacción social, y el tema de los patrones de conductas repetitivas y restringidas, lo que normalmente conocemos como la inflexibilidad. También tenemos el tema de la hipo o hiperreactividad, estímulos sensoriales. Lo más común capaz que por ahí es el ruido. ¿Se acuerdan todos los casos que hubo para frenar un poco los fuegos artificiales? Pero hay otros estímulos que también son muy molestos. Todos estos síntomas o rasgos aparecen normalmente antes de los 30 meses. Un tema importante, que esto ha evolucionado por el tiempo, que hoy en día en el Centro de Enfermedades, el Control de Enfermedades de Estados Unidos, están diciendo ahí estudios del 2020, donde 1 de cada 36 niños está dentro del espectro autista.
Esto se podría diagnosticar mucho antes, pero normalmente se termina diagnosticándose con suerte, cuando se puede, entre los 4 y los 5 años. Este es el cuadro que yo les comentaba. Vieron que desde 2010, 1,68, venimos aumentando, y ahora en el 2020, el último estudio da 1,36. En Uruguay, el único estudio que yo pude encontrar, quizás hay otros, pero es del 2021, que hubo una conferencia que dio Garrido, y lo que ella consideró en el hospital Pereira Rosell fue 0,9%. Ese es el único número que yo veo en Uruguay. Ojalá que con el censo tengamos algún número mejor. Lo único que tengan en cuenta es que van a ser los que saben que tienen, no los que no tienen ni idea que tienen. Entonces, haciendo un poco de comparación, si nosotros suponemos que en Uruguay tenemos la misma prevalencia que en otros lados, que es alrededor de un 2,7%, según el último censo que tenemos del 2020, estamos hablando de 18.700 niños. Es bastante. Bueno, todos sabemos el tema de lo que acarrea esto, del impacto social y a su vez para la sociedad en general, ¿no? O sea, y para la parte económica. Acá lo que tengo también, obviamente, son datos publicados en Estados Unidos que hablan de lo que gasta una familia anualmente y lo que va al costo social para la sociedad, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Es un tema importante tener en cuenta que esto no es solamente en niños, que esto es para toda la vida, porque lo que se visualiza siempre son los niños. Y bueno, obviamente que con el tratamiento adecuado y cuanto antes, las perspectivas, la evolución de las personas es muchísimo mejor, ¿no? Obviamente sin tratamiento, sin saber qué le pasa, puede acarrear o continuar con no poder evolucionar en los niños y tener discapacidades más grandes de las que podría tener con un tratamiento adecuado. Muchas veces esto pasa por falta de entrenamiento de las personas en general. Lo que yo digo, los que están más cerca de los niños son la parte de los maestros, todo lo que tenga que ver con la educación, y los pediatras. Y bueno, y no solamente no es por los pediatras, sino también es porque tienen poco tiempo en las consultas, ¿no? Como parte de la etiología, se sabe que es multicausal, tiene una parte genética muy importante, pero también se supone que hay condiciones ambientales que lo propician. Acá hay algunos ejemplos de sintomatología o rasgos que pueden tener los niños, y no solamente estamos hablando de rasgos que le hacen incompatible la vida social, sino desórdenes concretos, o sea, mucho más riesgo de epilepsia, problemas gastrointestinales, o sea, una cantidad de cosas que terminan impactando, como decía yo, no solamente en la vida social de los niños, sino también en la economía del país, recargando el sistema de salud, ¿no? Ya hablando un poco concretamente del programa en sí, Sofía, lo que les cuento un poco es que gracias a la ANI pudimos llevar adelante este proyecto. Es un proyecto que nosotros presentamos en el 2020, es un proyecto que se planteó a 2 años y que estaríamos ya ahora en abril, marzo, en fecha de culminarlo. Lo único que se va a tener que llevar adelante un poquito más porque nos faltan casos. El país se mueve con otros ritmos que lo que nos gustaría, y bueno, la aprobación de comité de ética y conseguir un consultorio, cosas de infraestructura, hacen difícil a poder hacer este estudio. Nosotros tuvimos el aval de la Universidad de Montevideo, del comité de ética, y obviamente tuvimos el aval del comité de ética del hospital policial para poder llevar el estudio en ese lugar particular. También nos presentamos a un premio que da PwC y salimos finalistas como una compañía de startup, digamos, en esa instancia. Después, comentándole un poco más sobre qué es el estudio en particular, nosotros le planteamos que es un screening, no es un diagnóstico, es una ayuda para el pediatra, para cuando vea a los niños, pueda observarlos mejor, con más tiempo, y poder eventualmente derivarlos a un especialista para que los pueda diagnosticar como debería ser. Lo que acá hacemos es, como dice ahí, correlacionar determinados rasgos por Machine Learning
Y bueno, pues, mientras se puede ir viendo esto como la herramienta en sí, como se compone, van a ver más adelante que no tiene mucha, la infraestructura no es muy complicada, es una laptop, y después lo que hacemos con eso es filmar las reacciones del niño mientras le mostramos un video, que ahora les voy a mostrar algún ejemplo de lo que tiene el video, como acá ven, algunas interacciones de peluches, alguna interacción de escenas sociales y escenas geométricas. Son estímulos que obviamente fueron buscados en bibliografía, que son específicos. Nosotros queremos llevar adelante una respuesta, y nosotros sabemos que la respuesta para un niño neurotípico y un niño con riesgo de TEA es diferente, y eso es lo que vamos a hacer con este estudio, que es dividimos la población para el estudio en dos grupos, uno neurotípico y uno con riesgo de TEA, y a través del Machine Learning lo que se hace es entrenar el algoritmo para que después a la larga lo que pueda hacer es tener como si fuera una clasificación, que se llama así de esa manera, es bueno, estos niños entran dentro de TEA negativo y estos niños pueden ser con riesgo de TEA. Nosotros lo que acá normalmente, como veían en la foto, lo que vamos a guiar no es tanto la filmación del niño, sino los marcadores. Lo que, como veían en esta, acá se ve una niña y vieron que los marcadores muestran perfectamente cuando se ríe, cuando hace algún gesto. Eso es lo que nos importa, que es lo que puede ser normalmente diferente entre un niño y otro. Entonces, un poco lo que yo comentaba, esto de los dos grupos, y se va a analizar, digamos, los marcadores más comúnmente utilizados son la mirada, el seguimiento de determinados objetos, la sonrisa, la pose, muchas veces hasta el movimiento del tronco y las manos. Eso nos puede llevar a pensar que tiene algún rasgo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo conté. El tema importante y por qué elegimos el hospital policial es porque nosotros en el grupo que es TEA, digamos, o con riesgo de TEA, es el grupo que estamos etiquetando de esa manera, nosotros queríamos tener una evaluación fiable. La mayoría de los niños se diagnostican clínicamente, y como es clínicamente, alguien puede decir que es medio subjetivo. Es como la medicina, no es 2 más 2, o sea, entonces puede haber un cierto sesgo. Entonces nosotros queríamos utilizar una herramienta que es un gold estándar a nivel mundial, lo usan en todos los papers, que es el ADOS, que es una serie, como una serie de observaciones parametrizadas, entonces con un puntaje, entonces ahí es algo más concreto, para tener claro cuáles son los niños con ADOS. Por eso fue tan complicado, porque no hay niños diagnosticados con ADOS entre 18 y 36 meses, es muy difícil. Entonces ese es nuestro gran desafío, conseguir estos niños. Acá un poco yo hablo de vuelta de las variables, que ya se las comenté, y acá tenemos un ejemplo de, por ejemplo, que va a aparecer en el video, que son imágenes sociales e imágenes geométricas. Está visto que los niños con TEA tienen mucha más preferencia por las imágenes geométricas. Entonces acá unos ejemplos de lo que pasa durante el video y lo que queremos. O sea, un clásico que se usa mismo en helados es, bueno, llamar al niño y ver si se da vuelta o no se da vuelta. Eso es muy clásico. Y después usamos también un eye tracker, que ahora se los voy a mostrar, que es una barrita nomás, que ve los ojos a dónde van, y ahí vemos el seguimiento del niño, el seguimiento de un objeto por parte del niño, y vemos también muchas veces si comparte con el adulto o la madre, el tutor que está atrás de él, la interacción, y puede hacer esto, como se llama normalmente, el placer compartido. Acá es una foto, en la laptop mostramos el video, y esto es el eye tracker, es una barrita como que se pone adelante. Y acá, por ejemplo, hay una foto de cómo sería exactamente el estudio, ¿no? La mamá o el papá se pone con el nene y miran el video, eso se graba, el video dura 2 minutos, es muy cortito, y terminó el estudio. Después, obviamente, va a haber un análisis y procesamiento de toda esa información. Esto es sacado de otro,
es un estudio, bueno, no sé por qué no se está viendo, pero era un estudio pero con una persona, no con un video, con una persona, y ahí están viendo los marcadores que se le ve al niño mientras juega, si se ríe, si no se ríe, si se enoja, ese tipo de cosas. O sea, acá la innovación más que nada es que se pueda hacer con algo portable, que no salga mucho dinero y que se pueda hacer en la consulta antes de entrar al pediatra, ¿tá? Y que le sirva al médico más que nada para un aviso, eso es un poco, una alerta. Esto es nuestro camino, digamos, para llegar hasta el día de hoy. Estamos tratando de culminar el plan piloto, porque obviamente esperamos muchos más casos para tener mucho más precisión en los datos. Y bueno, y por acá terminé un poco de contarles en qué se trata esto del proyecto Sofía, donde estamos con todas nuestras ganas puestas para que tengamos un cierre y que sea una esperanza para poder detectar los niños cuanto antes con este trastorno. Bueno, muchísimas gracias y no sé si fui muy rápido, pero yo sé que está el tiempo limitado. Muchas gracias, Ingrid, por este resumen. Realmente un sistema, entiendo que muy importante para, bueno, justamente la detección temprana y comenzar con los tratamientos necesarios para llevar adelante, ¿no?, en estos casos. Así que muchísimas gracias, bueno, por crear el sistema y de alguna manera implementarlo acá en Uruguay. Quería preguntarte, simplemente para agregar, ¿en qué lugares se está implementando actualmente este sistema? En el hospital policial, que fue el que nos brindó su ayuda y es el que tenía una unidad TEA donde ellos hacen sistemáticamente el diagnóstico a todos los niños, y el único lugar que yo conozco que hacen eso y no es sistemático es en el PDA Rosell, pero no es como digo, a todos los niños, es a algunos niños, acá es a todos, entonces por eso fue nuestro plan piloto, empezó ahí, y aparte pensando que era un lugar chiquito, controlable, porque obviamente como es un experimento, queremos contener. Nuestra idea es lanzar esto a la sociedad y pedir a las asociaciones, por eso yo estaba pensando en eso, pedir a las asociaciones que por favor, si tienen casos de niños chiquitos diagnosticados con ADOS, se puedan acercar y nos sería de muy buena utilidad. Muchísimas gracias. Simplemente para complementar, digo que esto ya se está poniendo en práctica en nuestro país y es algo muy, muy positivo. Muchísimas gracias por toda la información. Quisiera agradecer la presencia del senador Guido Manini Ríos por acompañarnos hoy. También las autoridades de ANEP, Dora Graciano y Patricia Rivero, que nos están acompañando. La presidenta de Fundatea, Susana Acevedo, con quienes hemos hecho muchos trabajos también en conjunto. Muchas gracias. Y también se encuentra aquí Andrea David, vicepresidente de la Sociedad Británica en Uruguay. Así que muchas gracias por la presencia. Perdón, la presencia estrella que es Atos, que tenemos allí delante. Disculpen todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y otras las personas que se han acercado hoy aquí, evidentemente comparten la empatía que tenemos nosotros para seguir trabajando en este tema, así que les agradecemos muchísimo. No quería avanzar sin antes mencionar, tanto Ingrid lo puso sobre la mesa, nosotros tenemos otra iniciativa que también presentamos en este sentido para colaborar con el entorno, que es desde donde nosotros podemos hacer la diferencia, que es nuestro proyecto de regulación de la pirotecnia de estruendo, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y es un gran honor que mis colegas lo hayan acompañado, casi en su mayoría, que bueno, hoy en día se encuentra en el Senado. Entiendo que bueno, los senadores están también tratando de manejar ese tema para que tenga la mayor celeridad posible y que sea una realidad. No solo ayudaría a niños que de repente responden diferente a estos estímulos sonoros, sino también a los animales y demás personas que pueden sufrir con este tema de la pirotecnia de estruendo tan innecesaria. Así que bueno, quería también ponerlos en conocimiento en qué estamos con ese proyecto. Bueno, tienen media sanción y esperamos que este año pueda ser una realidad. Para continuar, vamos a tener la palabra de nuestro asesor, nuestro valioso asesor, Andrés Pérez, que bueno, también nos va a traer muchas novedades, que bueno, van a trabajar acá un poco en conjunto con nuestra ministra, porque ambos vienen trabajando en temas muy importantes que hoy de repente nos pueden hacer saber. Adelante. No te preocupes. Adelante, Andrés.
Bueno, Silvana, muchas gracias como siempre. Creo que tus palabras fueron más generosas que... ¿Se escuchan? Creo que somos pocos y mi voz es media estruendosa, creo que se va a escuchar igual. Creo que somos más generosas de lo que merezco, pero gracias igual. Levantan el dedo. Bueno, sí, el 2 de abril es el Día Internacional de Concientización de la Persona con Autismo y gracias a Silvana que presentó ese proyecto y que tuvo tan buena acogida, como que ese día se extendió a lo que es el mes y pretendemos que se extienda a lo que es el año y bueno, se han ido generando varias acciones y varias actividades tendientes a que durante todo el año se esté hablando del tema. Y bueno, el año pasado lo que decíamos en esa primera edición era que hacia una continuidad educativa necesaria e impostergable y por un porvenir con certezas para nuestros hijos y sus familias. Y bueno, algunas de esas cosas por suerte las hemos ido logrando. Estos pequeños son el motor que hace que uno todos los días esté trabajando en esta temática. Y bueno, yo me gustan mucho a veces esas frases y esas imágenes alusivas, que no es lo que haces por tu hijo, sino lo que le has enseñado a hacer por sí mismo y lo que hará de él un ser humano exitoso. Y bueno, eso es lo que nos motiva a trabajar todos los días para que sean lo más independientes y autónomos posibles. Bueno, la puesta a punto de las características del autismo ya las dijo Ingrid, no vamos a aburrirlos con ese tema. Y bueno, y lo dijo Silvana también, el primer proyecto creo que se aprobó por parte de la legislatura, de la bancada, fue el que ella presentó del 2 de abril, así que una cocarda maya que nos estamos pasando la mano por el otro. Y bueno, ella planteaba, Ingrid, acerca del tema de cuántos son y qué cantidad hay. Por suerte hace muchos años, muchas asociaciones venimos trabajando el tema acerca de cuántos son en el Uruguay, dónde están, cómo podemos hacer para llegar a ellos. Y por suerte en el censo de este año se va a hacer una pregunta específica de si la persona fue diagnosticada, lo cual va a ser un dato interesante, lo cual los diagnósticos se cierran cuando los niños son grandes, si no se hacen presunciones diagnósticas, por lo cual los datos no van a ser del todo certeros, pero por lo menos van a ser un indicador bastante importante y sobre todo nos van a permitir mapear el Uruguay en dónde están y bueno, los recursos que se destinen, referenciarlos mejor en su ubicación territorial. Y bueno, como hablábamos de las frases, los cambios se logran obviamente con un pilar fundamental en la educación y sobre todo en la familia, que son el sostén de esos chiquilines y lo que luchamos día a día para que ellos puedan ir saliendo adelante. Y acá hay 2 o 3 placas que creo que Dora las va a ver con mucho cariño y aprecio. Otras. Y bueno, hay una convención que es la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 24 marca lo que es el derecho a la educación que tienen todas las personas y sobre todo en los casos de las personas con discapacidad, lo cual hace años que venimos luchando desde que tomamos contacto con el diagnóstico. Veo acá madres que tienen hijos mucho mayores que nosotros, que cuando nosotros empezamos con esto, como Estela que está ahí en la tercera fila, nos decía que hacía muchos años que ellos venían trabajando en los mismos temas que estábamos trabajando nosotros. Y bueno, eso nos llevó a presentar un proyecto medio alocado, que me acuerdo hace unos cuantos años atrás que conocí en una inauguración de una vieja policlínica, acompañada del señor general, y me dio una tarjetita que tenía una gente conocida de Artigas que estaba trabajando para hacer una asociación. Y bueno, pasamos una serie de informaciones y me dijo, si algún día tengo la posibilidad lo voy a ayudar. Y bueno, un día sonó ese teléfono que tenía la posibilidad y nos ofreció una hermosa casa que está sobre la calle Uruguay, con la cual nos presentamos con Susana a las autoridades de la ANEP, a la Secretaría de Robert Silva, presentándole un proyecto que se llamaba Casa TEA en ese momento. Giró por todas las ramas, ya sea primaria, secundaria, educación especial, consejo de formación en educación y todas las áreas que tenía que circular, y derivó en el proyecto, ese famoso que se anunció el año pasado de CERTEA, en lo cual gracias a Irene y a Klaus Mil de la Agencia Nacional de Vivienda se llegó a firmar un comodato, una entrega, y gracias Dora por haber estado semana tras semana en el tema, y perdón por haber perdido nosotros tanto tiempo y tantas veces seguidas. Y bueno, ahí una de las primeras veces que fuimos a ver, la pobre Irene andaba con muletas subiendo una escalera como de 25 escalones. Pero subí. Como no, subió, bajó y volvió a subir en otra oportunidad que fuimos.
Estaba Araceli Desiderio, el BPS, que nos acompañaba también y nos apoyó mucho en el tema, Klaus, Pablo Picabea, gente del Ministerio de Salud Pública, Oscar Yáñez, toda una cantidad de gente que colaboró y estuvo muy dispuesta a llevarlo adelante. Y bueno, en el rubro en el que uno está y que está participando en el Ministerio, gracias a la confianza que tuvieron en uno, no sé si bien o mal, los temas de la salud, nosotros, gracias al apoyo que tuvimos de inconmensurable doctor Salinas, le planteamos en una primera instancia cuál era el interés que nosotros teníamos y la primera idea de llevar adelante ciertos temas, nos dio su total apoyo y bueno, empezamos a trabajar en las dificultades que tienen los niños y los jóvenes y adultos con autismo en la atención odontológica, que es todo un tema. Entonces hicimos una guía práctica para poder llevar adelante la atención con lo que llega después, que son las estrategias para poder intervenir y para poder acceder a esa consulta que normalmente muchos de los chiquilines pasan por una anestesia general para hacer simplemente un tratamiento de una resina para hacer una extracción, terminan anestesiados y terminan en un bloque quirúrgico. Entonces, como tratábamos de que eso no sucediera, fue que con una cantidad de gente, con la Facultad de Odontología y la Universidad Católica, en conjunto se elaboró esta guía que pueden encontrarla todos ponen Ministerio de Salud Pública, Autismo, Odontología y les va a salir la guía con una cantidad de anexos. Y bueno, dentro de esos anexos, como veníamos hablando, hay dos pilares que son fundamentales. Uno que es el paciente, que es la persona por la cual le destinamos nuestro tiempo y le destinamos la atención, y el otro es la familia, que es la que tiene que colaborar en la preparación de ese paciente en la medida de que se van avanzando en las consultas y en la medida que se va llevando adelante la atención. Se hicieron un capítulo para cada una de las cosas, también para los profesionales, juegos, se hicieron unos videos interactivos, como lo que decía Ingrid hace un rato. Y bueno, los que no pueden ser atendidos, porque no todos llegan a tener una atención odontológica común en el sillón odontológico, hacía, como dice, creo que es la foto de abajo, un documento para el uso de la pseudoanalgesia. La Facultad de Odontología hacía como 20 años que venía tratando de realizar pseudoanalgesia, que es como uno ve en las películas de Estados Unidos o de otros países. Está descrito que obviamente muchas veces este es el elemento adecuado o es el mecanismo adecuado para una atención lo más empática posible, no solo para personas con discapacidad, pero para personas que tienen fobia, para personas que no les gusta simplemente o que nos odian por ser odontólogos. Entonces pusimos manos a la obra, nuevamente nos apoyó el doctor y bueno, en menos de un año pudimos hacer la guía y ahora estamos trabajando para ver cómo hacemos en que los odontólogos se capaciten y bueno, estamos en esas conversaciones con la facultad que pide exigencias muy superiores a las que se dan en todo el mundo y que nosotros creemos que en ese aspecto son limitantes de las posibilidades de acceso que tienen los profesionales en comparación con otros que existen en América Latina simplemente o en otros países. Después, como fundación, con Susana y otros padres, nos presentamos al Comité de Expertos en Seguridad Social, porque también está descrito en la literatura que los padres, tanto ya sea hombres como mujeres, al tener hijos con discapacidad y las discapacidades que son más complejas entran o están las del autismo, nos presentamos planteando que los padres hombres tengan el mismo derecho que tienen las mujeres de computar ese año para la jubilación bonificado en la historia laboral. Por suerte fue llevado adelante por el Comité de Expertos. Ese tema estaba en el documento final y agradecemos al señor senador que también dentro de los puntos de negociación cuando se negoció la reforma, este era uno de los puntos que también estaba en carpeta y bueno, esperemos que ahora que está ya por salir el tema de la reforma esté contemplado en la medida en la que se solicitó y con buen tino se tomó en cuenta. Y bueno, el tema de la pirotecnia que tantas veces nos ha provocado esas reuniones, en nuestra casa tenemos nuestro hijo con autismo y aparte el perro que nos acompaña hace años. Cuando nosotros festejamos en casa de mi hermano que vive en un edificio en un 8º, 9º, 10º piso no tenemos problema, pero cuando festejamos en casa a nivel de calle y tratamos de festejar todos juntos tenemos que elegir si corremos al perro o corremos al nene cuando empiezan a sonar las bombas. Entonces la situación realmente se torna difícil, pero como creemos que vivimos en un país libre en el cual todos tienen el derecho de elegir si tiran cohetes o no tiran cohetes, optamos por no la prohibición, sino la regulación
en la cual se regule la cantidad de decibeles a los que se pueda tirar. Nos recibió la Junta Departamental, distintos departamentos aprobaron distintas reglamentaciones y en función de eso creemos que el Senado tiene la llave para poder destrabar esa situación en cuanto a que una regulación que en algunos departamentos prohíbe, en otros prohíbe la venta callejera, en otros admite la venta en los comercios, pero depende de que sea cuántos decibeles uno y cuántos decibeles otro. La ley lo que haría sería homogeneizar lo que es un criterio único, lo cual haría que podamos convivir más en paz y todos. Y tirar por abajo, por la borda ese tema de que dice que son solo 10 minutos el tema de las fiestas, todos los vemos posiblemente cuando sale Peñarol en la cancha, cuando hay manifestaciones, cuando hay una cantidad de eventos, ya sea deportivos o sociales, de que no es que son los 5 minutos en los que dura el 24 de diciembre o el 1 de enero. Y bueno, después también en otra locura con un grupo de compañeros del ministerio, cuando se empezó la tarea de la vacunación por el COVID, teníamos preparado también con Susana y otros padres el tema de que cuando en Argentina veíamos que estaba toda la gente encerrada y en Europa estaban todos encerrados, planteando el tema de que pudiéramos nosotros salir con nuestros hijos a caminar simplemente por la calle cuando todavía no se sabía ni qué podía pasarle ni a unos ni a otros. El doctor Salinas tomó de buen agrado la situación, pero como nos vamos a esperar, seguimos esperando y por suerte tuvimos una libertad responsable que supimos llevarla adelante y no fue necesario ese tema como se permitió en otros países, que personas con autismo acompañadas con sus padres pudieran dar unas vueltas en determinados lugares o a determinadas cuadras de su casa. Y bueno, después vino la etapa de la vacunación y empezaron los problemas con el rechazo o la tirria a veces que tienen nuestros hijos con las túnicas blancas, o las esperas a la vacunación, o la poca conciencia que tienen de lo que es la higiene de manos y todos los hábitos que había que tener. Insistimos en crear ese mail que aparece ahí abajo, que sigue vigente hasta el día de hoy, Vacunación MSP Inclusivo, en donde personas con discapacidad, ya sea con autismo, con otras discapacidades, síndrome de Down, y otras. Nosotros concentramos principalmente en el tema del autismo, otros grupos, otras asociaciones, como es el tema del síndrome de Down, que trabajaron también para que eso se pueda desarrollar, y muchas después quedaron organizados bajo ese mail, en donde se iba a hacer atención domiciliaria, se hacían los autos vacunatorios que se permitía que sean inmunizados en la forma más ágil y rápida. Y bueno, tuvimos como 15.000 mails, 25.000 respuestas, una cosa que fue bastante trabajosa, pero muy gratificante, unos cuantos de los mensajes que se leían por parte de la gente que los enviaba. Y bueno, la Escuela Roosevelt una vez más nos abrió las puertas y nos permitió usar la escuela totalmente desinteresada y gratuitamente para todas las veces que lo necesitamos para hacer esas jornadas. Y bueno, hay problemas que se siguen manteniendo iguales que estaban el año pasado, lo que son los asistentes personales para nuestros chicos que muchas veces se piden para ir a las escuelas, la formación que tienen, por más que se siguen haciendo cursos, más acá o más allá, pero están orientados a hacer otras cosas que son las que necesitan nuestros hijos para las aulas, por lo cual ese centro de recursos creo que va a ser una herramienta fundamental para que los maestros pidan menos ese recurso y puedan tener más conocimiento para poder llevar adelante la tarea con los chicos en el aula. Trabajamos como fundación también en determinados trípticos o trípticos, no sé cómo se llama, de difusión y de dar información sobre todo en las salas de espera y eso a los padres, como decía Ingrid, más allá de que puedan recibir el test o no, de que cuando están esperando puedan leer cosas que le puedan dar determinados indicadores a los padres de que pueden tener un problema, ya que, como decía ella, el 80% de las familias que perciben que tienen algún problema en su hijo, en ese 80 y pico por ciento de los casos ese problema existe realmente. Y bueno, lo que decía Silvana, lo cual nos provocará más de una reunión más y más de una actividad de este tipo. Estamos trabajando en dos cosas, una ley de atención integral para la persona con autismo, tratando de que el proyecto inicial que teníamos era demasiado amplio, demasiado ambicioso, y bueno, podría colidar con algunas de las leyes que ya existen, como la ley de salud mental, me dice que sí, la escribana de ahí del fondo también, la
la ley de atención integral a la persona con discapacidad y otras cosas, entonces estamos tratando de que sea lo más fino posible la redacción para evitar que tenga ese tipo de rechazo por parte de alguna de los legisladores en su momento. Y bueno, se está tratando de ver de que asociaciones, padres, familias y eso puedan participar una vez que esté el proyecto terminado, de lo que sea la redacción, y bueno, convocar a la academia para que opine en tal sentido y bueno, y que tengamos un desarrollo de una ley adecuada para que, lo que mismo que digo siempre, que haya una cantidad de personas mayores o jóvenes, sobre todo la inmensa mayoría jóvenes, muchos de ustedes deben de tener hijos y lo más seguro que ninguno de ustedes el día que yo me muera se va a hacer cargo del mío. Sí, usted no creo que se vaya a hacer. Y la mayor parte de nosotros, ninguno del hijo ajeno. Entonces, lo natural es que ellos nos sobrevivan a nosotros y la gran disyuntiva que todos nosotros tenemos como padres, ¿qué va a ser de ellos el día que nosotros no estemos? ¿En dónde estarán? ¿Seguirán con los desarrollos que todos los padres hemos hecho, esos esfuerzos económicos, pero sobre todo familiares, para tratar de hacerlos independientes, autoválidos? Hay una mamá también ahí en la tercera fila que puede hablar horas de su experiencia con su hijo, lamentablemente como un avance de esta situación que ninguno de nosotros queremos, por lo cual estamos trabajando también por un hogar asistido para las personas con autismo, cuando están en una situación en la que los padres no nos podemos hacer cargo. Estamos dispuestos a colaborar en la mayor forma posible, ya sea económica y personalmente, pero la situación nos sobrepasa. El otro día leí un artículo en donde desgarradoramente una madre planteaba algo que a ninguno de nosotros se nos ocurre para ninguno de nuestros hijos. La madre llegaba a pensar si prefería que su hijo se muera antes que ella, para ella no tener que sobrellevar esa situación de qué sería de él el día que ella no esté. Entonces creo que ese motor que todos los padres que tenemos hijos con esta discapacidad o con otras, es el gran desvelo que tenemos y por eso luchamos, por lo cual estamos agradecidos a Irene y a Silvana, toda la colaboración y voluntad que ponen para sacar estas cosas adelante. Y bueno, mis 3 retoños que motivan todo este trabajo y por lo cual trabajamos para que ninguna de ellas sea la que se tenga que hacer cargo de su hermano, más que controlar que esté bien, ver que no le falte nada y tratar de ser el soporte que necesite para poder seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Siempre es muy emocionante poder hablar de estos temas, pero sobre todo emociona más ver lo que se está haciendo y tiene muchísimo esfuerzo detrás. No es solo las autoridades o Andrés, es todos juntos, porque si no es entre todos, no sale. Así que realmente es un orgullo ver todo lo que se ha podido lograr y todo lo que queda por delante, pero las ganas que hay, sobre todo para alcanzar esos objetivos. Hoy comentaba Andrés algo del proyecto que hay por acá en conjunto. Y bueno, es importante el qué, el cuándo, el cómo, pero si no está el dónde, no se puede comenzar, así que bueno, es el puntapié inicial, digamos, la base fuerte para eso, y en eso está nuestra ministra trabajando muchísimo. Yo sé de la importancia que le da a este y otros temas que generan esta sensibilidad, así que bueno, es un honor recibirla hoy para contarnos a todos un poco en qué está y bueno, todo lo que ha hecho al respecto desde que inició su actividad política, que sé que es mucho lo que hizo, así que bueno, la felicitamos por eso. Realmente es un orgullo contar con líderes así, que se preocupan y se ocupan de estos temas, así que bueno, le damos una cálida bienvenida a nuestra ministra Irene Moreno. Qué difícil hablar después de estas 2 exposiciones y de la intervención de Silvana. Señor senador Manini, autoridades de la ANEP, Dora Graciano, Patricia, querida diputada y doctores que me acompañan en esta mesa, autoridades de diferentes agrupaciones, amigos todos. La verdad que agradecerte, Silvana, por esta invitación, por poder participar y poder charlar con ustedes, porque de un tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo. Muchos de ustedes preguntarán, doctora, pero doctora en leyes, no soy médica. Ministra de Vivienda, quizás sería más oportuno que estuviera la ministra de Salud Pública. Yo simplemente voy a hablar desde el corazón, voy a hablar como una simple ciudadana. Una simple ciudadana que hace
algún tiempo que otro, cuando yo era presidenta de una comisión que ayudaba a un hospital de aquí de Montevideo, llevaba justamente una donación a un centro de atención periférica, donde me encuentro con un doctor que se había olvidado de su tarjeta personal como médico, pero sí como presidente de una asociación de autismo. Y ahí me lo da hábil el doctor, ¿verdad? Entonces, justamente, yo en aquel momento era edil por el departamento de Artigas, se habían acercado dos padres que querían formar algo, pero estaban solos. Y ese fue mi primer contacto con el autismo. Ya debe ser fácil 10 años y a veces uno pierde la noción del tiempo, quizás más. Y a partir de ese momento, el doctor Andrés Pérez fue un poco mi guía, fue un poco mi maestro, mi docente, el que me llevó de la mano a conocer algo que yo realmente desconocía. No tengo hijos que sufran de síndrome, no tengo un sobrino, un familiar cercano, ni un conocido. Y él me hizo conocer y me hizo profundizar. Y nosotros, los políticos, en definitiva, somos gestores públicos. Tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Tenemos que flexibilizar, poner los temas sobre la mesa. Y empezamos a poner y a trabajar y a hablar de autismo en Artigas, cosa que no se conocía o no se hablaba. Y yo creo que justamente ser gestor es jugar en la cancha, en el lugar donde te toque, según la circunstancia. En aquel entonces era la junta departamental de un departamento, el departamento de más al norte, el más olvidado, con el mayor dificultades. Y así lo hicimos. Pasa el tiempo y los caminos me llevan a estar al frente de un ministerio de Vivienda. Y pensamos, bueno, ¿cómo podemos seguir apoyando este tema? Acá la doctora me enseñó algo, iba a decir 1 cada 42, ya ese número bajó, es 1 cada 36. Digo, realmente los números asustan. Yo no sé si antes no se conocía, no se difundía, pero cada vez es mayor. Todos conocemos ahora personas que están sufriendo de ese síndrome. Pero además, digo, las dificultades que todos sabemos, esas grandes barreras, la escolaridad, ahora que tengo justamente a Dora y a Patricia acá. Creo que hay una barrera importantísima. ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué colegio van a ir? ¿Qué escuela? Primero que te la acepten la escuela. Si la escuela te acepta, pasamos a la segunda barrera. La maestra está informada, está capacitada para trabajar, para enseñar a un chico con TEA. Hay maestras que son de corazón y se ponen la camiseta y quieren aprender y estudiar y se ponen del lado de los padres. Tengo cuentos de maestras que le pedían a los padres que le enseñaran a cómo trabajar con los chicos, cómo conocer, cómo jugar, interactuar. Después también tenemos la tercera barrera, los compañeros, cómo interactúan con el niño. Y por último, lamentablemente, la familia de los compañeritos, sus padres. Asumo el ministerio, como les decía, y pusimos un poco de pienso, un poco de imaginación. ¿Cómo seguimos trabajando? Y allí como decía Andrés, un teléfono, vamos a sentarnos y conversar. Y me dijo justamente lo que él dijo. El gran problema es cuando son grandes los chicos y los padres, por ley de la vida, no vamos a estar. Y eso creo que fue lo que me motivó, que realmente me sensibilizó. Y dijimos, comenzamos con la Casa TEA. Y para eso, nuevamente como gestor público, nos sentamos en una mesa con todos los actores. Ahí me acuerdo que estaba BPS, estaba la agencia, estaba ANEP, estaba el Ministerio de Salud Pública, obviamente. Y ahí empezamos esa tormenta de ideas. Hasta que aparece la Casa de la Calle Uruguay, que se concretó ahora en diciembre, a los últimos días de diciembre, creo que por el 20 y pico del año pasado,
y se pudo firmar, y ANEP es el primero de esos actores que participaron en esa mesa de ponerse a trabajar codo a codo con nosotros. Así que agradecerles profundamente por animarse a actuar y trabajar con estos chicos de secundaria, ¿no? Sí, que van a actuar. Pero el camino sigue, y queda mucho más. Y vamos a seguir trabajando. Estamos ahí escarbando, por así decirlo, a ver si aparece una nueva casa que podamos trabajar para eso que tú decías, Andrés, para poder capacitar y ser un poco un hogar de acogida para cuando los mayores ya no estemos. Pero no me quedé ahí. El Juntos, uno de los brazos ejecutores que tiene el Ministerio, hace un trabajo social muy importante. Usted sabe que el Juntos trabaja justamente con los deciles más bajos de la población. Y la salud bucal es importantísima, no solamente por el aspecto, sino lo que conlleva la alimentación. Y ese convenio ya existía, pero nosotros dijimos vamos a más. Y vamos a ampliarlo para una atención para chicos, pero que esos chicos sean una atención, como decía el doctor, especializada para chicos con TEA. Y ese convenio fue uno de los últimos convenios que firmamos junto al ministro doctor Daniel Salinas. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Como les digo, hablo del corazón, me pongo a veces en el lugar de los padres y bueno, simplemente decirles que cuenten conmigo. Que el día en donde yo me encuentre, voy a estar trabajando para estos chicos. Resta decirle gracias a todos por estar, pero principalmente por las emociones que genera trabajar en este tema y realmente el apoyo que uno siente que hay de todos lados. Me imagino para las personas que están en esa situación, para las familias, lo importante que es, y bueno, por eso siempre lo que queremos hacer es difundir estas actividades, estas nuevas propuestas que surgen y todo lo que se está haciendo para trabajar por el tema, así que realmente agradecerle a todos desde el lugar que están, principalmente por la empatía, porque desde ahí comienza todo lo que uno después se pone al hombro y en lo que se pone a trabajar, así que bueno, sepan que estamos, como decía la ministra, desde donde podamos, en mi caso por la vía legislativa, y bueno, seguiremos trabajando por esa ley que Andrés hoy anunciaba. Ayer Beatriz, junto con Virginia la escribana, como decía, estuvieron trabajando arduamente y creo que en breve vamos a poder estar presentando ese texto que, bueno, que salvaguarde los derechos, sobre todo atención, que a veces se ven tan postergados. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, gracias nuevamente a la mesa, un orgullo compartir con ustedes este evento y sepan que bueno, en un par de meses vamos a tener más novedades y los vamos a volver a citar aquí y nos va a agradar muchísimo volver a contar con su presencia. Gracias a todos.